Excelente día, amigos y amigas. Les mando un fuerte abrazo, deseando se encuentren bien. Queridos, en estos tiempos estamos siendo probados de muchas maneras. Hay mucha gente con ansiedad, muchas gentes que probablemente estén pensando: ya no puedo más, estoy sufriendo, estoy luchando, estoy batallando, ya no sé qué hacer. Mucha gente se está quedando sin trabajo. Y toda esta situación que está pasando a nivel mundial, de cierta manera el enemigo la está aprovechando para hacer que la gente se sienta sola. Pero amado, yo te quiero decir en este día que tú no estás solo. Te invito el día de hoy a que tú deposites tu fe en Jesucristo, y Él promete estar contigo todos los días hasta el final del mundo. Las circunstancias difíciles siempre las vamos a tener. Lo que va a marcar la diferencia es cómo vamos a tomar esas situaciones y qué tanto nos van a afectar. Qué tanto nosotros vamos a permitir que esas circunstancias difíciles nos afecten. Amados, en el libro de Santiago, les invito a que juntos meditemos en lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Vimos en la carta a Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios promete una corona de vida para todos aquellos que aman a Dios. Como les he exhortado y expresado, amados, la palabra de Dios, el reino de Dios es verdad. Y entonces, cuando nosotros decidimos confiar en esa palabra de vida, hay un cambio en nosotros. Si seguimos adelante, en el mismo capítulo 1, en el versículo 18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dice: para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente es por mí. Y entonces, cuando nosotros leemos en el libro de Juan, pero antes de llegar al libro de Juan, quería hacer otra referencia, soportando las pruebas. Si nosotros vamos a la segunda carta de Pedro, en el versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piedosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe librar el Señor a los piadosos. Nos conviene, queridos amados, ser piadosos, y Dios ha prometido que Él nos va a librar. No importa lo que venga, cuando estamos en Dios, nuestras vidas están aseguradas en Él. Y entonces, ahora sí, la palabra de vida la vemos en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice en el versículo 14, aquel que es la palabra habitó entre nosotros. Está refiriendo a Jesucristo. Y fue como uno de nosotros. Dice: vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. En el versículo del 16 al 18 del capítulo 1 del libro de Juan dice: Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés. ¿Cuántos han escuchado, recuerdan la historia de Moisés? A Moisés Dios le entregó los 10 mandamientos. Y entonces dice: pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Por medio de Jesucristo Dios nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre, y que es Dios mismo, ¿se fijan, queridos? En cierta ocasión le dijeron los discípulos a Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús dice: tanto tiempo he estado con ustedes y me dicen muéstranos al Padre. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice: pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado
cómo es Él. Por eso la importancia de conocer quién es Jesucristo, porque cuando nosotros escudriñamos y aprendemos qué enseñó Jesucristo, sabemos, de cierta manera, por decirlo de una forma, cuáles son las reglas del juego. Por eso lo sigo diciendo con certeza y convicción y con mucho respeto, amados y queridos. La gran mayoría de la gente no conoce quién es Dios. Cuando la gente comienza a escudriñar la Escritura y a decirle, a clamarle a Dios por su Santo Espíritu para que le enseñe y le guíe, su manera de ver las cosas, su manera de ver el mundo va a ser distinta y va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, si seguimos en el versículo, estamos en el 16 al 18 del capítulo 1 del libro de Juan, dice, nos ha enseñado cómo es Él, cómo es el Padre. Jesucristo nos ha enseñado cómo es el Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Entonces, en el libro de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, tiene por título, dice, alabemos a Dios. Y siempre es importante que nosotros en medio de las circunstancias difíciles alabemos a Dios. Por eso, otra de las cosas que también les he expresado es que cuando la situación va bien, es bien fácil decir, oh sí, Dios, te amo, todo está bien. Pero cuando vienen las situaciones difíciles es cuando realmente nuestra fe es probada. Y es cuando Dios dice, ¿realmente me amas? ¿Realmente estás confiando y depositando tu fe en mí? Reitero, queridos, Dios conoce tu condición, Dios conoce mi condición. Él sabe que somos pecadores, que le necesitamos y que literal nosotros no somos nada ni nadie sin Él. Él es el que se encarga por medio de su Santo Espíritu de capacitarnos, de ayudarnos, de facultarnos, de entrenarnos para cada día asemejarnos más a Él. Y entonces ya no son mis fuerzas, son sus fuerzas en nosotros. Son sus fuerzas en ti. Por eso nos conviene depositar nuestra confianza en Dios. En Dios todas las cosas están seguras. Y como les he expresado, amados, amadas, toda la palabra de Dios se está cumpliendo. El problema, como les expresaba en uno de los videos anteriores, la gente se ha preparado con muchas cosas, de muchas maneras. El gran error, ahora no estoy en contra de la preparación, está buena. El gran error del ser humano es que ha hecho un lado a Dios. No todos, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría tristemente han hecho a un lado a Dios. Y entonces la nueva filosofía mundana sin Dios lleva a una gente, a formar una generación corrompida, torcida, perversa. Sin embargo, cuando nosotros estamos en Dios, Dios nos enseña a amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, si amamos a Dios, tú y yo no nos vamos a dañar. Porque el primer mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por ende, eso significa que tú y yo no nos podemos dañar. Porque Dios mismo nos enseña a amarnos los unos a los otros. El amor no daña, queridos. El amor no se levanta contra su prójimo, amados. ¿Se fijan la importancia de conocer a nuestro Dios? Entonces, seguimos en la carta de Pedro, primera carta de Pedro, y dice el versículo 3, dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Es un regalo, la gracia, el favor de Dios que nosotros, que tú y yo no merecíamos. Ese perdón lo tenemos todo en Dios. Y entonces nos saltamos al versículo 6. Y aquí entramos a la importancia de depositar nuestra confianza total y completamente en aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y entonces dice, versículo 6, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense.
escribe el apóstol Pedro. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Pero chequen el contraste que hace tan precioso y dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Versículo 7. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. ¿Se fijan? Por eso la importancia, muchas veces quisiéramos no pasar problemas, pero sin embargo los problemas nos llevan a literalmente aferrarnos y a confiar más en Dios. Y entonces lo está aquí confirmando el apóstol Pedro y dice, si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Si para probar el oro lo tienen que meter a fuego para corroborar y probarlo y limpiarlo, ¿cuánto más nuestra confianza en Dios de ser probada para ver qué tanto realmente confiamos y esperamos en Dios? Entonces, Dios dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Jesucristo dijo, en el mundo va a haber aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo que iba a haber problemas, que iba a haber aflicciones. Sin embargo, hay una promesa, dijo, yo estaré con ustedes hasta el final. Entonces, es importante que entendamos, él nunca dijo, nunca va a haber aflicciones. Ese es el problema cuando se predica o se habla o se expresa el evangelio, o se presenta de manera de decir, ven a Dios porque no vas a tener problemas. No, Dios nunca dijo eso. Dios dijo, va a haber aflicciones, va a haber problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si Jesucristo venció, si Jesucristo ya tiene la victoria, a través de la victoria de Jesucristo, tú y yo tenemos victoria y somos más que vencedores. Entonces, seguimos en el versículo 7 y dice, si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. El oro se puede destruir, pero así cuando el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Versículo 8. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, tú y yo no hemos visto a Jesucristo, pero Jesús dijo, bienaventurado aquel que no vio y creyó. Y tú y yo, si depositamos nuestra fe en Jesucristo y creo que Dios toca y habla tu vida, si depositamos y creemos en lo que Dios habló por medio de Jesucristo, Él dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no pueden describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Confiamos en Dios porque Él prometió estar con nosotros, queridos. Esto que está pasando a nivel mundial no es nada. Es solamente el comienzo y se está preparando todo el terreno para el orden mundial. Lo que marca la diferencia es que los que depositan su confianza en Dios, los que se entregan a Jesucristo, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa la circunstancia, la situación que estés pasando. Dios te dice, mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Deposita tu fe, tu confianza en mí y yo me voy a encargar de tus problemas. Dice la Escritura que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no ves. Que aunque hay cosas que a lo mejor ahorita tú no las ves y dices, pero ¿por qué está pasando esto? Tú por fe esperas recibir lo que Dios ha prometido. Y Dios promete a sus hijos que aunque en el mundo tengas aflicciones, confiad porque yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Los pensamientos que Dios tiene acerca de ti y acerca de mí son pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Depositemos nuestra confianza en Jesucristo y Dios va a hacer todo lo demás. Les amo, les aprecio. Sigamos adelante y escudriñen la palabra de Dios. Escudriñemos, clamemos a Dios, alabemos a Dios. Él es fiel y Él cumple su promesa. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque mañana puede ser demasiado tarde, queridos. En Dios lo tenemos todo. Un fuerte abrazo, bendiciones, hasta luego.